pequeño grano de arena en esta enfermedad que todos sabemos que es muy compleja. Y sin más dilación, presentaré a mi compañero, el doctor Guiret, que es un neurocirujano de Barcelona, que nos va a introducir un poco sobre el tema de la inestabilidad crónico-cervical en la enfermedad de las coagulopatía, que es algo que pocas veces tenemos en cuenta, pero que realmente puede tener un gran papel en los síntomas de nuestros pacientes. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por la asistencia. Lo primero, agradeceros como siempre a la organización el habernos invitado a nuestro equipo para poder presentar nuestra experiencia. Lo segundo, también gracias porque nos ha dado la oportunidad de poder aprender de otros colegas, lo cual siempre es muy interesante. Y si os parece, sin demasiada dilación, pues empezaré a intentar explicaros nuestra experiencia, nuestra humilde experiencia con lo que son todas las afectaciones cervicales de la columna vertebral y de la unión cráneo-cervical. Tengo que decir lo primero que somos un equipo, luego ya veréis que tenemos un equipo bastante completo. El doctor Oliver y yo somos los cirujanos senior que operamos este tipo de pacientes. Antes de que me olvide, lo que quería comentar sobre todo son los mensajes finales. Los mensajes finales, por si acaso vamos demasiado rápido por el tiempo, y uno de los mensajes es que la cirugía siempre es la última opción. Eso es algo que creo que tiene que quedar claro y que es importante, pero también está claro que muchas veces es la única solución, en según qué casos, y dependerá básicamente de cuál es el estado clínico y de la calidad de vida del paciente. Entonces eso es algo que tenemos que pensar. Y desde luego nuestro equipo, antes de promover una opción quirúrgica o de plantear una opción quirúrgica, siempre lo que hacemos es valorar mucho cuáles son los pros y contras y los explicamos al paciente. Entonces, yo lo que empezaría es por saber qué es por intentar explicar qué es una inestabilidad cráneo-cervical, y para ello, si os parece, os enseñaré un vídeo. Esto es una cineradiología de una persona afectada de Ehlers-Danlos, y entonces ahora veréis, no hace falta que haga demasiados comentarios, está haciendo la extensión, no aguanta el peso de la cabeza, sus ligamentos son incompetentes, su musculatura también, se le cae y tiene que volverla a reposicionar. Bueno, bastante evidente. El vídeo de la persona en real para que veáis cómo lo sufría. Evidentemente no todos los casos son así, hay casos mucho más avanzados, casos mucho menos avanzados, pero bueno, para que tengáis un concepto de por qué le llamamos inestabilidad craneocervical. Entonces, esta misma paciente, 6 meses después de la operación, para que veáis también un poco la idea de, ya no se le cae la cabeza, por supuesto, está haciendo rehabilitación ella misma. Entonces, en esta sesión básicamente estamos en la sesión de neurología y realmente a mí también me pasaba que no sabía cuál era la audiencia. Voy a intentar pasar por algunos de los síntomas generales neurológicos que encontramos en nuestros pacientes y algunos síntomas que son más propiamente de la inestabilidad cráneo-cervical y andantoxoidea. Entonces, primero empezar, ¿cuál es lo que ya probablemente conocéis? La afectación del Ehlers-Danlos se puede situar alrededor hasta un 2%, depende de cuál es la bibliografía. Como debéis saber, probablemente el síndrome de Ehlers-Danlos tiene 3 fases muy claras, que en general son la hipermovilidad primero, en las primeras fases de la vida, después una fase de dolor y una tercera fase en la que se combinan el dolor y la rigidez. No por fuerza tienen que coincidir con las diferentes décadas de la vida, pero es frecuente que se puedan adscribir. De tal manera que la hipermovilidad es cuando las personas son jóvenes, el dolor es en la mediana edad por debajo de los 30 aproximadamente, aunque puede ser también la tercera fase, y la rigidez y el dolor normalmente es pasado a la tercera fase. Es importante saber lo de la rigidez porque muchas veces para el diagnóstico la misma rigidez y el dolor no permiten hacer el diagnóstico de la inestabilidad porque la unión cráneo-cervical no se mueve. Como mis compañeros antes han comentado, la sintomatología es variadísima. Podemos encontrar cualquier tipo de mucha sintomatología variada que puede hacer confundir al médico profesional que primero ve al paciente, como podéis ver aquí, desde dolores crónicos, mialgias, gastritis, constipación, diarrea, hernias, parestesias. También es cierto que algunas veces hemos encontrado pacientes que presentan crisis, una pseudoepilepsia,
En algunas ocasiones no tenemos adscripción, hemos hecho electroencefalogramas siendo negativos, y en otras ocasiones hemos encontrado algunas lesiones tipo heterotopias con algún edema transependimal, pero son pacientes en los que tienes que mirar muy bien las resonancias, porque muchas veces no son signos claros ni evidentes. Después hay pacientes que, aquí seguramente mi compañera doctora los tendrá más claro, hay pacientes que presentan una serie de distonías muy evidentes, pueden presentar. También se ve ahí las contracturas anómalas. Después podemos tener pacientes, esto es sintomatología neurológica general, pacientes que pueden presentar movimientos distónicos como este, por ejemplo. Enseño esto porque después todas las pruebas complementarias normalmente, en la gran mayoría de casos, son negativas, y entonces son un grupo de pacientes a los que no se les puede adscribir en ningún sitio. Entonces, ya más centrados en lo que es la inestabilidad craneocervical y subaxial y alantoxoidea, os vamos a enseñar nuestra experiencia. Entonces, también un ejemplo de lo que puede ser, esta es una mujer de 45 años que tenía problemas de respiración, que tenía dolor, básicamente, como podéis ver clínicamente también tenía una hemiparesia. Si os fijáis, la voz no la podéis oír, pero tenía una voz ahogada, tenía una paresia facial, problemas para hablar, problemas para tragar. Un Babinski espontáneo, que veréis dentro de muy poco. Unos tics involuntarios. Espontáneo, ¿lo veis? Esta señora estuvo dando vueltas, por supuesto, en su país durante muchos años, y esto es el resultado 15 días después de la cirugía. Es la misma paciente, aunque no lo parezca, pero lo es. Lo único que hicimos es fusionarla, en su caso. Entonces, nosotros lo que utilizamos es el índice de afectación del tronco cerebral, que está publicado, la referencia la tenéis ahí debajo, en el que valoramos cuál es la afectación del tronco cerebral de una manera intentando ser objetivo. Estoy de acuerdo con el doctor Balbena que hay que intentar ser objetivo, aunque muchas veces lo que tenemos que ver es la clínica del paciente. Por eso, muchas veces nosotros lo que queremos es ver al paciente para ver clínicamente qué manifiesta, pero tenemos que tener una base lo más científica posible para poder adscribirlo. En cuanto a la clínica, puede ser variadísima en cuanto a la afectación craneocervical. La más frecuente yo diría que es el dolor de cabeza y el dolor cervical. Eso es lo más frecuente. Y el segundo en frecuencia es lo que llaman el brain fog en inglés, que es como una especie de obnubilación. Es el estado aquel en el que estás dormido todo el día. Es como una fatiga persistente cerebral. Y que de hecho el brain fog, o sea, la obnubilación es lo primero que se recupera después de la cirugía. En los casos graves, normalmente en el día 4 o 5 es cuando empiezan a recuperarlo, empiezan a sentirse ellos mismos. Muchos pacientes pierden el trabajo, dejan de estudiar, están en su casa desde hace años y eso es lo primero que valoran. Después, temblores. Muchos temblores, curiosamente, con la fusión mejoran, otros no, pero hay algunos que sí. No conocemos, tenemos que reconocer nuestra ignorancia todavía. Igual dentro de 20 años lo sabemos explicar, en este momento todavía no, pero hay temblores que mejoran. Pueden tener problemas de respiración, hemiparesias, plegias, tetraplegias. Vemos un caso de tetraplegia. Tenemos alteraciones cardíacas, mucha hipersensibilidad a los sonidos, la luz. Esto es muy habitual también. Y sobre todo síntomas disautonómicos. Muchos síntomas disautonómicos de cualquier tipo. Gastroparesis, síntomas urinarios, POTS y otras muchas. Hay varios perfiles según la etapa de la vida, pero yo diría que en general son mujeres jóvenes que pueden haber tenido o no un traumatismo cervical, porque en una columna cervical en una columna craneocervical donde el colágeno, digamos que no es todo lo consistente que debería ser o que sería deseable, cualquier tipo de traumatismo tiene mucha mayor afectación que en una columna que sea más fuerte. Presentan todas o casi todas una sintomatología muy anárquica, que para la mayoría de profesionales es difícil de adscribir, porque a los profesionales nos gusta saber dónde y tener claro dónde poder adscribir. Muchas veces es muy variada y no sabes adscribirlo a dónde.
Yo diría que el 100% de las pacientes están etiquetadas de psiquiátricas, el 100%. E incluso yo comentaba antes al doctor en Petit Comité que había habido gente que ha estado ingresada en centros psiquiátricos y todos. Todas están etiquetadas de psiquiátrica. Es normal que vayan dando vueltas profesional en profesional muchos años, tal como decía esta mañana el profesor Graham, o sea, durante años. Muchas están, yo diría que al menos las que nos llegan a nosotros, que llegan en unas condiciones bastante malas, están en la cama porque no se levantan durante años, igual 2, 3 años, 1 año y medio, 2 años, y después presentan otros síntomas que los tenéis allí, como son la disfagia, problemas de dormir, muchos problemas de dormir, que por cierto mejoran tras la cirugía, visión doble, síncope, en fin, la lista, si revisáis la literatura, es larguísima. Para que veáis lo que puede provocar una inestabilidad craneocervical, este es un vídeo de una crisis o pseudocrisis con el electroencefalograma normal. Aquí el familiar le está estirando el cuello precisamente para hacer una tracción, y entonces al final, cuando consigue eliminar la compresión del tronco cerebral, se para. Esto es antes de la cirugía, por supuesto. Este es un caso en el que es un caso un poco raro, vamos a pasarlo rápido. Aquí también lo que tenía es una lesión, una mielopatía cervical, pero la imagen, la clínica era de una contractura anómala, también llevaba 2 años visitando diferentes profesionales. Este es un caso muy curioso, lo enseño precisamente porque, aparte del dolor cervical, es un paciente que en este caso, voy a poner el vídeo mientras lo comento, en este caso encontré al paciente en la sala de espera así, de rodillas. Y le decía, oye, ¿pero qué haces de rodillas? No, es que yo no me puedo sentar. Llevo años solo estirado y no me puedo sentar ni poner de pie. Me cuesta mucho caminar. Lleva una muleta, como veis, y es por la afectación secundaria lumbar debido a la inestabilidad craneocervical. 15 días después hicimos una fusión parcial, por cierto, y además que tenía inestabilidad. El paciente ya no tenía dolor de espalda y caminaba con absoluta normalidad y podía sentarse, por supuesto. Entonces, en cuanto al diagnóstico, muchas veces es lo que comentaba. En muchos pacientes, ya veréis más adelante que el método diagnóstico de elección es la resonancia upright en posición sentada. El problema muchas veces es la rigidez. Por ejemplo, esta es una chica de 18 años que había sido campeona incluso de taekwondo a los 14 años, que estaba con una hemiplegia, llevaba 3 años estirada y que además, relacionado con psiquiatría, había tenido intentos de autolisis. Entonces, esta chica, cuando intentamos hacer las mediciones, que es bastante técnico, no encontrábamos el qué. Sin embargo, finalmente veréis al final de la diapositiva, veréis la imagen de la cirugía y el resultado. Esta es un poco la historia de la chica, que ella misma subió a internet, por tanto, ella nos ha autorizado a presentarlo. Esto es el antes. Una chica joven, con desaturaciones, con una gastroparesis también. Llevaba sonda, una sonda suprapúbica también, y esto es después de la cirugía, ya no hay hemiplegia, sigue con silla de ruedas, sin embargo, porque lo que no ha recuperado en este caso es todavía la paraplegia. Se puede mover con facilidad, hace la vida diaria en una silla de ruedas. El por qué. Al final, como resumen, el único sitio por donde pasan todas las fibras tanto de nuestro cerebro, descendentes como las ascendentes, es el tronco cerebral. Es donde está básicamente todo. Entonces, esto está publicado. La cuestión es que la unión craneocervical lo que puede provocar es un estrés en el tronco cerebral, un estrés que tiene una deformación. Y esa deformación, el tronco, que son fibras nerviosas al final, no lo aguanta. Hay una serie de ángulos en los que tienes que saber para saber cuándo puede provocar estrés o no. Muy rápidamente, importante de cara a posibles cirugías, entre C0, nosotros C0 le llamamos al occipital, entre C0 y C1, que es la primera vértebra cervical, y la segunda, aproximadamente el 50% del movimiento de rotación y de flexoextensión está localizado ahí. Por tanto, cuando nosotros, antes de proponer una opción quirúrgica, tenemos que informar al paciente de que si le ofrecemos fusionarle desde occipital hasta C2, le vamos a eliminar el movimiento de flexión-extensión como mínimo en un 50%. Cuanto más niveles añadamos por debajo de C2, añadiremos aproximadamente un 10% más. Eso quiere decir que vamos a limitar la movilidad, y eso es algo que tiene que ser considerado. Entonces quiere decir que si fusionamos hasta D1 o hasta C7 tendremos un 100% de inmovilidad. Nosotros lo que hacemos básicamente es clasificar, para tenerlo
Con nuestro protocolo es clasificar las lesiones craneocervicales en cuatro básicamente. Una es la inestabilidad craneocervical, para nosotros es entre C0 y C1, es entre el occipital y C1, hay otros autores que lo manejan de manera diferente. La segunda opción es que haya una inestabilidad talantoaxial, esto es entre C1 y C2, y después la inestabilidad subaxial, que son todas aquellas lesiones que son por debajo de C2. También puede haber hernias discales que pueden estar en cualquier otra localización y que muchas veces, depende de la cirugía, las podemos solventar por vía posterior. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Aquí, como podéis ver, hemos puesto C0, C1, C1, C2 y después subaxial. La manera Princeps es la resonancia vertical. La resonancia vertical quiere decir que en lugar de hacer la resonancia normal a las que estamos acostumbrados, que es la supina, nosotros intentamos que estén de pie. Bueno, de hecho, solo hay un par de sitios en Europa donde lo hagan con cierta flexibilidad. Yo creo que nosotros con quien más colaboramos es en Londres con MedSerena, que lo hacen perfecto. El profesor Smith es pionero en ello. Entonces, es hacer una resonancia en vertical, en flexión, extensión y rotación, de tal manera que el peso de la cabeza lo que hace es alterar todas las estructuras, precisamente por la debilidad ligamentosa y muscular, y entonces podemos ver cuáles son los movimientos de translación, o sea, cuál es la anomalía en el movimiento. Esa es la manera Princeps. Después, en la unión, en lo que es la inestabilidad atlantoaxoidea, sí que es cierto que la mejor es la resonancia vertical, pero con el TAC 3D en rotación podemos ver bastantes cosas, luego lo veremos. Depende también muchas veces de las ganas que tenga el radiólogo de llegar hasta el extremo. Muchas veces los radiólogos les da mucho miedo y entonces solo hacen rotar 20-30 grados, que es insuficiente. La mayoría de gentes hiperflexibles pueden llegar hasta 45, 50, 60 o más. Entonces eso es muy importante y depende de la calidad del escáner. Y después nosotros utilizamos por debajo de C2 para ver cuál es la inestabilidad subaxial, que se da en la gran mayoría de los casos. Otra cosa es hasta dónde llega. Utilizamos la cineradiología y en Estados Unidos utilizan lo que se llama un DMX, que es básicamente lo mismo, pero diferentes proyecciones.Nosotros hemos visto su utilidad en el lateral muy clara. Entonces, para que veáis ejemplos, esto es en el caso de la inestabilidad C0, C1, son las medidas técnicas, no creo que no voy a insistir, pero básicamente hay una serie de ángulos, como es el CXA, que tiene que ser por debajo de 135, cuál es el graph. Ahora veréis una serie de diapositivas. Y lo que más importante es el Transnational BAI, que es básicamente la relación que tiene que existir de movimiento entre el cráneo y la cervical. Para que os hagáis una idea, normalmente la cabeza sería esto, las cervicales es mi mano, y entonces normalmente tiene que haber un movimiento así, o sea, en un solo punto con un movimiento solo de 1 milímetro. Sin embargo, la mayoría de veces en la inestabilidad lo que ocurre es que hay un movimiento de sliding, o sea, un movimiento de traslación. Y entonces eso es lo que tenemos que ver en la resonancia vertical. Aquí tenemos un ejemplo, ahí se ve, está señalado. El ángulo es de 127, que es absolutamente patológico. También tenéis que ver, no sé cómo es el puntero, por cierto. ¿Será esto? Sí. Podéis ver, fijaos que aquí lo que hay en este caso es que la distancia entre lo que es la parte del cráneo y el odontoides, no hay espacio para el tronco cerebral. Aquí, como podéis ver, está tocando absolutamente el tronco cerebral. Esto es en flexión, esto es en neutro, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo precisamente de lo que os hablaba de la translación. En este caso era de 5 milímetros, lo normal hemos dicho es 1, máximo 2. Aquí estamos viéndolo, esto es en neutro, esto es en flexión y esto es en extensión. Y por eso es muy importante que sea en una resonancia vertical. Y además, lo segundo es que nosotros también valoramos la distancia axial, o sea, la distancia que existe entre las estructuras, porque no solo consiste... O sea, el peso de la cabeza aguanta sobre la cervical y muchas veces lo que ocurre es que el hecho de que los ligamentos sean más blandos hace que se encojan y haya una distancia, es lo que se llama cranial setting. Entonces, en cuanto a la inestabilidad atlantoaxial, esta es una imagen de una resonancia vertical en la que se puede apreciar aquí básicamente lo que sería, en rotación precisamente, lo que sería la inestabilidad atlantoaxial. Esto es un TAC de los que os comentaba 3D, aquí se ve esta distancia de aquí, yo lo veo muy de lado, pero se ve aquí la distancia, esto es una inestabilidad, esto es una subluxación. Aquí hay otro ejemplo,
Estas son imágenes hechas en 3D, pero que nos dan ideas siempre cuando rotan de si existe una inestabilidad o no existe. Aquí en este caso está aquí, lo veis, y de hecho veis que está todo afuera del lugar, el máximo son 8 milímetros. Aquí hay alguna alteración precisamente en la unión cráneo-cervical. Después, otro ejemplo, son más ejemplos. En cuanto a la inestabilidad subaxial, que entendemos que es aquella inestabilidad que se produce en los discos o en los espacios por debajo de C2, aquí lo que podéis ver, esto también es aquí también está el ángulo entre la unión cráneo-cervical, y después, si os fijáis, los discos están degenerados, es una paciente joven, están degenerados y dan la sensación de que no son absolutamente estables. Y esto en una cineradiología no es la misma paciente de antes, pero si os fijáis saldrán unas flechas, existe unas desalineaciones que lo que nos indican es que esa columna, esas articulaciones posteriores y todos esos discos no contienen el movimiento. De hecho, también hasta cierto punto es lógico, o sea, la afectación en el Ehlers-Danlos, el colágeno está en todo el cuerpo, no solo en la cabeza, no solo en los cervicales, no solo en los intestinos, está en todo el cuerpo. Por tanto, es bastante lógico que normalmente vayan juntas. Insisto, la cirugía es siempre la última opción, pero a veces no tenemos más remedio. ¿Cómo lo hacemos? Es importante destacar que somos un equipo. Esto no lo puede hacer una sola persona ni dos. Nosotros somos dos cirujanos senior, después tenemos al doctor Lastra, que también es neurocirujano, tenemos dos cirujanos junior, anestesista, neurofisióloga, luego os lo explicaré, muy importante, quirofanistas, un equipo de medicina interna que se dedica precisamente a controlar previo, durante y post a todas las posibles comorbilidades, que son muy frecuentes y de hecho es lo que tenemos que controlar en el postoperatorio. Tenemos un equipo de dolor específicamente para controlar precisamente el dolor previo, porque muchas de estas chicas, como comentaban esta mañana mis compañeros, estas personas llegan con mucha dependencia farmacológica. Muchas veces llegan con grandes dosis de morfina o grandes dosis de opiáceos y lo que es difícil es controlarlas porque a pesar de que les des mucha dosis, los receptores están saturados, aparte de otros aspectos. Y después tenemos, evidentemente, fundamental, enfermería, tenemos los managers y también colaboramos, obviamente, para los casos de TET-Hurt con urologos, reumatólogos, el equipo de UCI tiene que ser muy bueno también. ¿Cómo lo hacemos? Normalmente lo que hacemos es que revisamos la resonancia magnética y toda la neuroimagen, hacemos la evaluación y, en cualquier caso, como os he explicado con la resonancia vertical, con los TACs, y en cualquier caso, siempre vemos al paciente. Nosotros no operamos imágenes, operamos pacientes. Les hacemos unos cuestionarios porque necesitamos tener una objetividad de cara antes de la visita para saber si cumple criterios o no. Y luego hacemos una exploración clínica porque es fundamental. Y lo que nos explica, porque muchas veces, como comentaba el doctor esta mañana, lo más importante es verlo entrar por la puerta y en cuanto hablas 3 minutos ya sabes de qué va. En cualquier caso, nuestro esquema siempre es el mismo, tenemos muy establecido el protocolo, el CT scan si es necesario, hacer la radiología, confirmamos cuáles son los niveles, si solo tenemos que fusionar 1 o 2 niveles o más niveles. Hacemos un planning preoperatorio por neuronavegación, o sea, lo que hacemos es, obviamente, mirar dónde tienen que entrar todo lo que son los implantes, los tornillos. Hay algunas veces en las que no es fácil porque hay algunas alteraciones óseas. Y después, obviamente, lo que comentaba antes, los cardiólogos miran que no haya ningún problema cardíaco, revisamos el POTS, miramos todas las comorbilidades. Hay muchas personas que vienen, como comentaba, con sondas, con gastroparesis, en fin, vienen con nutrición parenteral y, desde luego, los anestesistas tienen que confirmar que puede ser operada en cualquier caso, porque es muy frecuente también la anemia preoperatoria. Entonces, tienen que ponerlas a punto a los pacientes para que puedan ser operadas. Hacemos el planning, en este caso había una arteria vertebral. Recordemos que la unión cráneo-cervical, aparte del tronco cerebral, tiene las arterias. La vertebral es la más evidente, pero también está la basilar. Aquí había un high riding, que quiere decir que la arteria vertebral estaba muy alta, el tornillo no podía ser puesto con tanta facilidad, aquí el pedículo era pequeño. Medimos también la profundidad en el occipital. Son más imágenes de cómo hacemos el planning, básicamente. Miramos cuáles son las estructuras, cómo van a caber. En algunos casos, por lo que he comentado, el diagnóstico con resonancia vertical o bien con cráneo, con TAC
no es posible. Hay pacientes que están en una situación clínica desesperada, absolutamente desesperada. En esos casos, cuando no podemos llegar a un diagnóstico, tenemos que intentar ofrecerles una solución. Una de las posibles soluciones es lo que nosotros llamamos un diagnóstico equilibánticos, quiere decir, les ofrecemos colocarles un halo, esto es un halo, en el que lo que estamos haciendo es hacer una tracción, básicamente una tracción y una extensión, depende del caso, de la columna de la unión cráneo-cervical, de tal manera que lo que vemos en los siguientes días es si los síntomas han funcionado, los síntomas han remitido. En caso de que hayan remitido, lo damos por positivo, la paciente entiende a qué se somete y entonces los operamos. Aquí, como veis, es la mesa operatoria con el halo puesto. Esto es una visión quirúrgica porque para nosotros es muy importante confirmar que todo aquello que hemos dicho antes de la operación es real. Entonces, cuando decimos que hay una inestabilidad subaxial, por ejemplo, quiere decir que las articulaciones son incompetentes, nosotros lo comprobamos. ¿Y cómo lo comprobamos? Uno, no sé si lo podéis apreciar para los que no seáis expertos, pero esto blanco de aquí es la articulación que está rota, está móvil, está abierta, no hace nada, o sea, está sin funcionar. Y entonces nosotros primero lo confirmamos. Para que veáis, espero que no os asustéis, qué cantidad de movimiento tienen estos pacientes. Esto es un vídeo intraoperatorio. Estoy tocando con 2 dedos, fijaos cómo se mueve. Esto no es normal, está suelto, todo está suelto. Eso es C1, es C2, perdón. C1 estaba moviéndolo allí. Están sueltas. Muchas veces la dificultad que tenemos es para colocar los tornillos porque se mueven tanto que necesitamos ayuda extra para que vayan en el sitio correcto. Y es muy diferente a los pacientes degenerativos que con una consistencia estándar, que también operamos y desde luego no tiene nada que ver. Imágenes de quirófano para que veáis un poco cuál es el setup con todo lo que estamos utilizando, tanto de anestesia, la intubación, y muchas veces es difícil. Estas chicas han estado operados, van a estar operados, llevan el halo, en fin, todo lo que es el aparataje. Muy importante, realizamos la operación siempre con neuromotorización, quiere decir que controlamos en todo momento cada uno de los tornillos que colocamos que estén en su sitio correcto, tal como habíamos planteado, y aparte que no haya ninguna alteración nerviosa, ni de la médula espinal, ni tampoco vascular. Estos son los cables, aquí tenemos la más importante de toda la intervención, es la neurofisióloga. Hacemos radiografías, obviamente, este es para que os hagáis una idea de cuál es el setup, hacemos las mediciones previas. Esto es dentro de la cirugía, para que hagáis una idea son imágenes con el microscopio, depende del caso, en fin. Este es el resultado final. Nosotros sacamos normalmente un par de costillas por 2 razones. Una, porque son huesos largos que pueden ser fácilmente colocados en la columna cervical, y 2, porque son del mismo paciente y el índice de rechazo es muy bajo. Colocamos además, aquí veis todos los tornillos, las costillas y hueso extra. Estos son diferentes pacientes, pero para que veáis cómo quedan. Esto es una radiología postoperatoria, cómo quedan los tornillos. Entonces, el postoperatorio. El postoperatorio es la parte más difícil en estos pacientes. ¿Por qué? Porque no se trata de un paciente estándar, en el sentido de que no tiene otras comorbilidades, sino que normalmente los pacientes tienen mucha afectación sistémica. Entonces tenemos que controlar pues, todos los POTS, el MAST Cells Activation. Esto es un síndrome muy frecuente que da unas reacciones terribles, hay que controlarlas, las catoparesis, las disautonomías, el dolor, los catéteres suprapúbicos. Normalmente los pacientes están en el hospital entre 8 o 12 días, la media es unos 10-12, depende, y como la mayoría de nuestros pacientes son internacionales, les recomendamos estar 15 días en un apartamento cerca del hospital para que de esta manera nosotros podamos controlar 1 o 2 veces por semana y ver qué tal va todo. Porque cuando los enviamos de vuelta a su país, les decimos que vuelven a su país, tienen que estar en unas ciertas condiciones. Normalmente estos pacientes tardan más en recuperarse que un paciente estándar. O sea, normalmente un paciente estándar puede estar en el hospital 6-7 días y ellos tienen que estar el doble. Entonces, nosotros con los pacientes internacionales hacemos Skypes, emails, en fin, tenemos que hacer un follow-up, por supuesto. Cosas a considerar. Bueno, pues una de las cosas que hay que considerar, por ejemplo, es lo que pasaba a esta paciente. Es una paciente canadiense operada en Estados Unidos, en la que, como podéis ver, le hicieron una fusión, no sé si lo habéis podido ver, era muy rápido. En cualquier caso, lo que se ve aquí, vaya, lo siento, el caso.
tienes que considerar la columna cervical como un total. O sea, lo que no puedes hacer es segmentar. Si segmentas, lo que haces es que creas dos bloques, y si creas dos bloques, lo que ocurre es que entre bloque y bloque lo que creas es un lugar donde puede ser más frágil. Y eso es lo que ocurre. Entonces tienes que ser muy meticuloso a la hora de diseñar qué tipo de cirugía le vas a hacer, porque si no puedes tener problemas posteriores. Por ejemplo, esta chica de aquí, pues era una fusión C0, C1, C2, pero por debajo, después realizó una inestabilidad subaxial. En este caso, aquí estaba una fusión parcial superior y una fusión anterior. Aquí había una, no tengo la, o sí que tengo la cine radiología, sí, mira. Ahora la vais a ver. Veréis como ahí es donde... Y por debajo también, o sea que muchas veces tienes que ir con cuidado cuando diseñas la primera cirugía. También es cierto que la primera cirugía es la más importante. A ningún cirujano, los cirujanos que están presentes, no nos gusta hacer reoperaciones, porque las ha hecho otro primero normalmente y segundo porque siempre el índice de éxito es menor, pero hay que diseñarlo con cierta cautela porque si no puedes tener problemas en el futuro. Son temas técnicos. Resultados. Bueno, básicamente, esta es una de las preguntas que comentábamos fuera antes con alguna persona. El dolor mejora. Normalmente el dolor está entre 7 y 8 antes y acaba en una media de 3 aproximadamente. Tenemos pacientes con 0, pero no siempre es posible, y tenemos pacientes con 5. Depende mucho de la constitución, no es estable, pero el dolor mejora. Como os he comentado antes, la obnubilación, que es lo que a las pacientes les molesta más porque no les permite tener una vida plena, al día 4 o 5 mejora. Los signos neurológicos varía, pero en general mejoran mucho, tal como habéis visto en alguno de los vídeos, o sea, hay una mejora muy espectacular. Hay signos neurológicos que mejoran un poco, por ejemplo, la disautonomía mejora en algunos casos, no totalmente, es cierto que el colágeno está en todo el cuerpo, pero mejora, o sea que debe haber, y lo desconozco la razón, pero debe haber algún elemento central. Y en general se encuentra mucho mejor. Y ellas siempre lo que comentan es que vuelven de alguna manera, en otras circunstancias, pero vuelven a su vida habitual, ¿no? Pasan de estar en la cama, pasan a tener una vida más activa. Entonces, para que veáis un ejemplo, esto salió en la BBC, para que veáis un ejemplo de cómo estaba la persona y cómo vuelve a tener una vida más o menos normal. Esta es una chica que operamos, que básicamente tenía 40 crisis al día, 40 crisis, tuvo que recoger, como veréis ahora, su título de bióloga estirada en una camilla, lo veréis dentro de un segundo, y que tenía muchos síntomas disautonómicos y que después de la operación, pues como veis está sentada tranquilamente con su sobrina, es como estaba. La desaturación obviamente es muy, muy frecuente también. Vivía estirada en la cama, Entonces vivía en esa situación, lo veis, con la cabeza extendida, precisamente porque si no hacía crisis. Entonces, bueno, no tiene crisis, tiene su vida más o menos normal, de hecho ha vuelto a trabajar. Bueno, básicamente, para que veáis más cómo dramáticos son los cambios. Entonces, como ideas Princeps, aparte de la que os comentaba antes, es un trabajo, es un equipo multidisciplinar. La evaluación de cada caso es muy compleja porque al final tienes que evaluar si tú tienes que transmitir si le va a valer la pena a esa paciente operarse y quedarse para siempre rígida. Entonces, yo creo que es una propuesta quirúrgica agresiva y que tiene que ser muy meditada. Por supuesto por nosotros, pero sobre todo por la paciente, porque no hay vuelta atrás. O sea, tú luego los tornillos y los huesos no los vas a sacar, porque si los sacas estarás más inestable. Entonces yo creo que eso es muy importante, hay que pensarlo muy bien, y sobre todo a nivel C0, C1. Tienes que asegurar cuanto más el diagnóstico. Por eso intentamos asegurarnos no solo con las medidas objetivas, sino incluso a veces también ponemos halos, dependiendo del caso, para estar seguros de que funciona. Sobre todo el manejo postoperatorio es complejo, por lo que hemos comentado antes, y en general el resultado es, yo diría que positivo, y que los signos neurológicos y el dolor pues mejoran en gran medida. Bueno, quiero agradeceros básicamente vuestra atención. Ya sé que es primera hora después de comer y que siempre entra un poquito. Gracias a todos. Yo quería, si así imagino, que voy a preguntar.
¿Cómo puede ser que un grupo de pacientes, todos diagnosticados de problemas psiquiátricos, y no tiene ningún psiquiatra en el equipo? Mientras solo citan qué pasa después en la evolución de los síntomas que desaparecen neuroquirúrgicamente. Hago esto, digamos, ya que son tan psiquiátricos 100%, yo sugiero que aprovechen los avances de la psiquiatría moderna, de la psicología, que no puede ser que en la OCO no digan nada de esto. Es una sugerencia que viene muy bien porque es multidisciplinar y decir esto. O sea que, en fin, ya vendrá a ver si hemos quedado, pero por favor, no tenga a veces que perdido, digamos, sin nada psiquiatría, porque es una pena tan bien que está todo esto que no como esto. Quería saber si la ataxia cerebrosa tiene algo que ver con el Ehlers-Danlos. ¿Es una enfermedad prima hermana o tiene algo que ver? Lo que hay que hacer es un diagnóstico. Sí, A ver si es una ataxia cerebrosa. sí, está confirmada. Si lo es, no tiene nada que ver. Vale. Que yo sepa. Y la doctora otra cosa es que no lo sea. Entonces, porque sí que es cierto que toda esta unión, toda esta zona del tronco cerebral y el cerebelo está el cerebro, que al final hay afectación y síntomas muy comunes. Vale, muchas gracias. Bueno, simplemente, rápidamente, vamos a hablar un poquito sobre la evaluación del sistema nervioso autónomo, un poquito en el síndrome de Ehlers-Danlos. En realidad es la evaluación del sistema nervioso autónomo en general, pero lo que me voy a centrar un poquito es más en el Ehlers-Danlos, ¿no? En la experiencia. ¿De qué voy a hablar un poquito? Pues de cuáles son los síntomas de la disfunción autonómica, que conocéis perfectísimamente bien, y cuáles son las técnicas de evaluación de la función autonómica que nosotros desarrollamos aquí en Málaga, en nuestra unidad de sistema nervioso autónomo. La cardiorrespiratoria, la gastrointestinal, la sudomotora, una técnica nueva que hemos desarrollado, que es lo que nosotros llamamos DEPSA, y para terminar, pues simplemente unas conclusiones sobre lo que hemos estado hablando a todo lo largo de la historia. Y simplemente quería poner también una historia muy conocida ya, ¿no? O sea que vamos a leer un poquito la historia, porque hay mucha gente que se siente reflejada en esto, ¿no? Marta R., una ejecutiva de 43 años, directora de una empresa malagueña de inversión, muy bien considerada entre sus clientes, gran profesional, imagen excelente. Ella y su marido, 4 años más jóvenes, tienen 2 hijos y los 2 son magníficos estudiantes. La vida nos sonreía, dice Marta, hasta que hace unos 6 años en que empezó a aparecer un dolor articular continuo. Desde pequeña siempre había padecido propensión a los esguinces, lo asociaba con algo gracioso, podía doblarse más que nadie, tocarse la nariz con la lengua, poner los pies, suena, ¿no? Poner los pies detrás de la cabeza. Eran trucos de circo que me hacían popular. Sin embargo, conforme han pasado los años, la situación ha dejado de tener gracia. El dolor ha ido creciendo, se ha ido extendiendo y lo que es peor, se ha hecho crónico. En su momento el reumatólogo me diagnosticó un Ehlers-Danlos y la cosa quedó ahí. Pero ahora empiezo a perder claramente calidad de vida. Me canso en exceso, tengo palpitaciones, taquicardias, a veces creo que voy a perder la conciencia, me falta aire, tengo crisis de diarrea y de estreñimiento. Y además los síntomas empeoran cuando estoy de pie, cuando hago ejercicio, aunque sea mínimo, cuando como más de lo normal, un poquito ya lo hemos estado viendo, cuando hace calor. Una mañana ya al levantarse de la cama pierde el conocimiento y ya su marido decide que aquí se ha terminado, que al cardiólogo directamente. En la historia refiere que desde hace un año está más nerviosa, tiene crisis de sudoración, le cuesta conciliar el sueño y por eso se siente mucho más cansada y mareada de lo normal. El cardiólogo no ve nada normal, la deriva al neurólogo y el neurólogo directamente la deriva al psiquiatra. En psiquiatría le diagnostican ansiedad y depresión, en neurología no encuentran nada normal, pero se sugiere la existencia de una posible disautonomía y por tanto nos la remiten directamente a la unidad de sistema nervioso autónomo del CIMES, del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias, para evaluarla, simplemente. O sea, creo que es una historia muy conocida probablemente de todos los que estamos aquí. A mí me interesa sobre todo, claro, los temas motores me parece una cosa tremendamente interesante, pero claro, yo soy neurofisiólogo y neurofisiólogo del sistema nervioso autónomo, o sea que cualquier cosa que me suene a disautonomía me encanta una barbaridad, o sea, ya ¡chan!, se me enciende la lucecita y digo, pum, en esta dirección o en otra. Y afecta a todo, o sea que básicamente lo afecta a todo, o sea que fijaos bien que el sistema nervioso autónomo es el que controla prácticamente todas las funciones neurovegetativas, todas las funciones internas,
Fijaos bien que empezamos en la cabeza por los ojos, empezamos luego las glándulas salivares y las glándulas lacrimales. Bajamos un poquito más y estamos hablando de bronquios, esófago y pulmones. Bajamos un poquito más corazón, bajamos un poco más hígado, estómago, páncreas, todo el intestino delgado, todo el intestino grueso y la defecación, la vejiga urinaria y los órganos reproductivos. O sea que prácticamente lo afecta todo, además de las glándulas sudoríparas. O sea que todo lo que esté afectando los mecanismos de control de este sistema va a afectar prácticamente todo el control interno, que es lo que ocurre en la disautonomía. Entonces, ¿qué es lo que se afecta? Pues las neuronas que controlan esto. ¿Cuáles son? Las preganglionares, las neuronas preganglionares del simpático, que están localizadas en la columna intermedio lateral de la médula espinal. Las postganglionares, que se localizan en los ganglios pre- y paravertebrales. Luego también tenemos las neuronas postganglionares preganglionares parasimpáticas del tronco del encéfalo y de la región sacra, y luego las postganglionares tisulares, que se encuentran prácticamente allí, ¿no? O sea, que se encuentran prácticamente en los tejidos. El tema, y hay un artículo muy interesante sobre esto, es si el tema que tenemos en el Ehlers-Danlos es realmente una disregulación neurovegetativa o si lo que tenemos al contrario es una alteración de estas neuronas preganglionares o de estas neuronas postganglionares, que lo que están haciendo es regular el sistema nervioso vegetativo. La verdad, el artículo de Celletti es muy interesante. ¿Cuáles son los síntomas? Los conocéis perfectamente. Vamos a ir por orden. Cardiovasculares: hipotensión, hipertensión ortostática, mareos, vértigos, palpitaciones, síncopes, ansiedad, fatiga, dolor de cabeza. Digestivos también se han hablado: disfagia, gastroparesia, náuseas, distensión abdominal, gases, estreñimiento, diarrea, disfunción defecatoria, sudomotores, hiperhidrosis, hipohidrosis, sudoración gustativa, secretores, ojos secos, boca seca, babeo, es decir, cialorrea que tienen los pacientes, visuales, fotofobia y visión borrosa, urinarios, polaquiuria, tenesmonicturia, vaciado incompleto, dificultad para iniciar la micción, y luego los sexuales, la pérdida del libido, la disfunción eréctil, la disfunción eyaculatoria o la disminución de la lubricación vaginal con el vaginismo secundario. O sea que prácticamente hemos ido desde arriba y hemos ido bajando desde la cabeza prácticamente hasta el final. Estos son los síntomas de la disautonomía. ¿Qué estudio en mi unidad o qué es lo que podemos estudiar en nuestra unidad? Pues lo que tengo más cercano, o sea, cardiovasculares, digestivos y sudomotores. Estamos empezando ya a estudiar los secretores, ya tengo técnicas un poquito para estudiar los secretores, y visuales es más complicado. Ya me gustaría ir bajando, espero yo en algún momento determinado de lo que me quede, pues intentar ver si podemos ya meternos también en los urinarios y en los sexuales. ¿Cuáles son las técnicas de evaluación de la función autonómica? Y vamos primero directamente por la cardiorrespiratoria. Pues es muy sencillo, los que determina la Academia Americana de Neurología. O sea, la Academia Americana de Neurología tiene publicado cuáles son los criterios específicos para estudiar la función cardiovascular. Y eso es lo que básicamente realizamos. Hay muchos trabajos, muchísimos trabajos publicados, donde entran directamente a valorar de alguna manera cómo se puede hacer este estudio. Básicamente lo que hacemos es estudiar la función, estudiar el parasimpático a través del test de respiración profunda, maniobra de Valsalva y ortostatismo activo, y luego la función simpática adrenérgica, la función baroreceptora a través de la maniobra de Valsalva, el ortostatismo activo y el TIL test, que es el test de mesa basculante, que no es el test de mesa basculante de cardiología, sino es el test de mesa basculante de neurología, que es bastante distinto, porque no utilizamos fármacos. La diferencia entre uno y otro es que los cardiólogos utilizan fármacos y, por tanto, al utilizar fármacos vasodilatan y, por tanto, muchos de los pacientes sincopan, y tengo que decir que nosotros no sincopan. Cada año somos capaces de evaluar cómo va esa disautonomía, si va mejorando, si no va mejorando. Podemos analizar muy bien eficacias de tratamientos, etcétera. Requieren muy pocos medios técnicos, pero eso sí, son esenciales. Necesitamos registrar presión arterial latido a latido y necesitamos también tener un registro electrocardiográfico. Estoy buscando una cosa, pero sí, lo tengo aquí. Perdonadme. Estoy saturado a betabloqueantes. Después del infarto, los betabloqueantes ejercen su efecto, y entonces me quedo con la boca prácticamente. Entonces, cada vez que hablo tengo que beber un poquito de agua. ¿Me perdonáis?
Bebo simplemente para mojarme un poquito y ya está. Vale. Antes de meterme un poquito en estos temas, me gustaría simplemente repasar dos cosas con vosotros, que creo que son tremendamente importantes, que es entender un poquito cómo se regula toda la actividad cardiovascular. Me parece importantísimo. Entonces, simplemente recordar que el sistema cardiovascular está controlado directamente desde el centro vasomotor. Y ese centro vasomotor está en la médula espinal, está en el bulbo raquídeo, en el tronco del encéfalo, y más concretamente en lo que llamamos la médula rostral ventrolateral. Ahí hay células embrionarias, células que son unas células marcapaso, muy poco diferenciadas y que van generando ellas mismas potenciales de acción y lo van haciendo a una hercia, a una frecuencia de 1 por segundo. Estas células proyectan directamente a la columna intermedio lateral de la médula espinal, donde están las preganglionares simpáticas, y de aquí van a las postganglionares y de aquí, directamente proyectan hacia corazón y vasos sanguíneos. Es decir, que hay una activación directa, hay un tono directo simpático, de actividad simpática, simplemente por la actividad de estas células marcapasos de la médula rostral ventrolateral. Estas células están reguladas a su vez por un grupo neuronal un poquito más abajo, que se encuentra, que es lo que llamamos la médula caudal ventrolateral, que proyecta y libera GABA, que es el neurotransmisor inhibidor por excelencia en el sistema nervioso central, libera GABA sobre la médula rostral ventrolateral y, por tanto, tiende a inhibirla. La médula rostral no solamente está inhibida desde la médula caudal, hay también otras cosas tremendamente interesantes, y es que obviamente está activada por proyecciones directas desde, por ejemplo, la corteza cerebral. La estimulación de la corteza obviamente necesita un aumento de la actividad mental, de alguna manera necesita también un aumento de actividad simpática y, por tanto, la corteza proyecta directamente hasta médula rostral para aumentar el simpático, o amígdala e hipotálamo para mediar las respuestas emocionales o, como hemos visto antes, las respuestas fight and fly. Desde el mesencéfalo, desde la sustancia gris perioaqueductal, también, por ejemplo, para el control de la temperatura, o desde el complejo parabraquial, donde se integra toda la información nociceptiva, toda la información dolorosa, hay proyecciones también directas a esta médula rostral que produce un aumento de la presión arterial, ¿no? Está prácticamente todo el encéfalo está conectado, o muchas zonas del encéfalo están conectadas con esta médula rostral simplemente para aumentar la actividad simpática en los momentos en los que es necesario activar aumentar presiones arteriales o aumentar simplemente flujos en determinadas zonas, ¿no? Hay también otra zona, que es la zona del núcleo ambiguo, donde se encuentran las premotoneuronas cardíacas vagales, que son de alguna manera las que controlan desde el vago, las que controlan la actividad parasimpática. Y hay una cosa tremendamente interesante que siempre yo me gusta poner, que es un poquito lo que llamamos nosotros la arritmia sinusal. ¿Qué es eso de la arritmia sinusal? Pues una cosa muy interesante. Aquí vemos la actividad del frénico. El frénico es el nervio que controla el diafragma y que, por tanto, es el que controla la actividad respiratoria. Cada vez que inspiramos baja el diafragma y podemos ver aquí el mecanismo de control, es decir, la actividad frénica. Y aquí vemos la presión arterial. Y si os fijáis muy bien, cada vez que se produce una inspiración, que es esto de aquí, se observa cómo aumenta la frecuencia cardíaca y cómo aumenta la presión arterial. Cada vez que se inspira, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y cada vez que se expira, cada vez que expiramos, si os fijáis, la frecuencia cardíaca disminuye el intervalo entre los latidos y la presión arterial baja. Eso se ha dicho clásicamente que se debe simplemente a que cuando inspiramos hacemos una presión más negativa en el interior del tórax, facilitamos que llegue sangre al interior del tórax, que llegue sangre al corazón, y eso hace que aumente simplemente el gasto cardíaco y que aumente, por tanto, la frecuencia. Pero no podemos olvidar que evolutivamente hay una cosa tremendamente interesante. Esas células marcapaso de la médula rostral ventrolateral que se encuentran en el bulbo están íntimamente ligadas, prácticamente en la misma zona, de las neuronas respiratorias del Prebotzinger, que también son marcapaso y que son las que están iniciando la actividad respiratoria. Es decir, respiración y control cardiovascular están en el mismo grupo neuronal, lo cual es tremendamente interesante. Evolutivamente, respiración y control cardíaco aparecen, por decirlo de alguna manera, de la misma manera, de la mano. Y, por tanto, hay una relación tremendamente directa entre los dos. De hecho, lo que ocurre
es que las neuronas, cada vez que inspiramos, aumenta la actividad de las neuronas simpáticas. Es decir, cada vez que inspiramos, aumenta la actividad simpática, precisamente por esa interrelación. Mientras que cuando expiramos, lo que está aumentando es la actividad de las neuronas vagales. Por eso, todas las técnicas de aumentar o de producir relajación a través de la activación, a través de la respiración, lo que están haciendo simplemente es alargar la expiración para alargar un poquito la actividad vagal, lo cual es tremendamente interesante. Entonces, la primera prueba parasimpática que nosotros estamos realizando, que nosotros realizamos, es simplemente lo que llamamos el test de la respiración profunda. Vamos a comprobar si esa interrelación entre la actividad respiratoria y circulatoria a nivel del tronco del encéfalo es fiable, está en una situación buena. Entonces, aquí tenemos presión arterial latido a latido, electrocardiograma, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, media y diastólica. Hacemos que el paciente inspire, haga una inspiración profunda 5 segundos, 5 segundos de expiración, y lo que analizamos es la variabilidad que se produce en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial, como estáis viendo ahí. ¿Qué ocurre en un paciente normal? Pues que esa variabilidad está presente. ¿Qué ocurre con un paciente que tiene una neuropatía autonómica con afectación parasimpática? Pues, fijaos bien, la variabilidad cardíaca desaparece completamente. Podemos diagnosticar directamente un déficit de actividad parasimpática simplemente a través de esto. ¿Se ve esto en el síndrome de Ehlers-Danlos? No. No hay alteraciones, parece ser, de la actividad parasimpática en el síndrome de Ehlers-Danlos. Parece ser que la afectación, por tanto, es más simpática. Y aquí tenéis cómo estudiamos la función simpática adrenérgica, básicamente a través de lo que llamamos la respuesta varorreceptora. Recordar que siempre la presión arterial es igual a la cantidad de sangre que bombea el corazón, lo que llamamos el gasto cardíaco, multiplicado por la resistencia. Es decir, a mayor resistencia o a mayor gasto cardíaco o mayor bombeo, mayor presión arterial. ¿Quién detecta estos aumentos de presión arterial? Varorreceptores. ¿Dónde se localizan los varorreceptores? Callado, aorta, seno carotidio. La información llega al núcleo del tracto solitario, excita neuronas glutamatérgicas que activan interneuronas glutamatérgicas, que lo que hacen es activar la médula caudal inhibe la médula rostral y ¡bum!, disminución del simpático. Y por tanto, si disminuye el simpático, disminuye la frecuencia cardíaca, la contractilidad, disminuye el gasto y se produce vasodilatación de arterias y venas y por tanto disminuye la resistencia. Simplemente ese es el mecanismo del reflejo varorreceptor. ¿Qué es eso de la maniobra de Valsalva? Pues simplemente expiramos, hacemos una expiración forzada contra una boquilla a 40 milímetros de mercurio durante 15 segundos y simplemente observamos la presencia de las fases 1, 2, 3 y 4 que estáis viendo ahí. Fase 1, empieza la expiración, comprimimos los grandes vasos y al comprimir los grandes vasos que tenemos en el interior del tórax, simplemente se produce un aumento brusco de la presión arterial. Empieza la fase 2. En la fase 2, ¿qué ocurre? Que como tengo comprimido, el tórax está haciendo una expiración profunda, el retorno venoso se ve comprometido y, por tanto, inmediatamente cae la presión arterial. Fase 2 temprana. Cuando cae la presión arterial, se activa el reflejo varorreceptor y al activar el reflejo varorreceptor, crea un aumento de frecuencia cardíaca y se produce una vasoconstricción periférica, un cierre de los vasos periféricos que me aumenta la presión arterial. Fase 3, cesa completamente la maniobra y, por tanto, los grandes vasos que se encontraban comprometidos de pronto se dilatan, la presión arterial cae un poquito más. Fase 3, que es esto que estamos viendo aquí. Y después de eso se vuelve a reactivar más el reflejo varorreceptor, con lo cual la frecuencia cardíaca aumenta más y la presión arterial aumenta más, simplemente. Entonces, esto es lo que estudiamos, básicamente, en la maniobra de Valsalva. ¿Qué ocurre en un control? Pues lo que he explicado, que cada vez que baja la presión arterial se produce una respuesta de aumento de frecuencia cardíaca y de presión arterial. ¿Y qué ocurre en nuestros pacientes de Ehlers-Danlos? Pues muy sencillito, ¿vale? Que tienen una afectación en la vasoconstricción periférica, no cierran bien los vasos sanguíneos, ¿vale? Y si no cierran bien los vasos sanguíneos, se produce perfectamente la taquicardia que estáis viendo aquí, pero fijaos qué es lo que ocurre con la presión arterial. La presión arterial cae. Si la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia y no somos capaces en el Ehlers-Danlos de controlar esa resistencia, simplemente la presión arterial se nos va, ¿vale?
Hay varios estudios también, relativamente recientes, muy interesantes sobre este tema. Y los otros test donde estudiamos eso, ortostatismo activo y mesa basculante. Cada vez que nos incorporamos, la presión arterial cae. Si cae la presión arterial, tiene que aumentar obligatoriamente la frecuencia cardíaca para mejorar el gasto. Entonces, simplemente, y en el test de mesa basculante lo que hacemos es que en vez de que se levante el paciente, lo levantamos nosotros y lo tenemos levantado 5 a 10 minutos. ¿Qué ocurre en un individuo normal? Pues simplemente cae la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y eso lo compensa. ¿Qué ocurre en un Ehlers-Danlos? Pues en el Ehlers-Danlos, desgraciadamente, cuando hay en el PREPOTS, pues no tenemos una buena respuesta periférica. Y como no tenemos una buena respuesta de vasoconstricción periférica, fijaos lo que hace la presión arterial. La frecuencia cardíaca aumenta. ¿Vale? Está aumentando la frecuencia cardíaca para compensar esa caída de presión arterial, pero ahí llega un momento en que no compensa y el paciente directamente nos sincopa. ¿Vale? Simplemente eso es lo que está pasando. ¿Qué ocurre si a estos pacientes les damos beta bloqueantes? ¿O hacemos que ese aumento de frecuencia cardíaca disminuya? Pues depende. Si la afectación de la presión arterial, de la vasoconstricción periférica es intensa, nos lo cargamos definitivamente. Bueno, es decir, si es muy intensa, es que le estamos quitando el mecanismo, el único mecanismo que tiene el paciente para conseguir evitar ese síncope, que es el aumento de frecuencia cardíaca. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Por eso hay que evaluar muy bien a los pacientes que tenemos cuál es el grado de disautonomía o de POTS que tiene, para saber exactamente a qué nivel de dosificación le podemos ir dando. Hay trabajos muy intensos. Bueno, función gastrointestinal. Pues aquí tenemos otro tema tremendamente interesante, porque en el cuerpo de Horace del estómago tenemos una serie de neuronas también marcapasos, ¿vale?, en el plexo mientérico, que lo que hacen es despolarizarse. Se despolarizan, tienen un aumento de la permeabilidad a sodio y simplemente son células que van despolarizándose de forma natural. ¿Cada cuánto tiempo? Pues aproximadamente cada 20 segundos, ¿vale? Cada 20 segundos se despolarizan. Estas células son las que van a dar lugar después al movimiento peristáltico. No son células no se está produciendo contracción, porque la contracción se está produciendo en el antro de Horace. Es decir, cuando ese aumento, ese cambio del potencial de membrana alcanza un determinado valor, se produce, que son los menos 40 milivoltios, ya me estoy enrollando como un tal, se produce aquí la apertura de los canales de calcio y esos canales de calcio son los responsables realmente de que se produzca la contracción. La gran ventaja de esto que tenemos aquí del cuerpo es que yo lo puedo registrar desde fuera, que es lo que llamamos la electrogastrografía. Es decir, lo que hacemos directamente es colocar electrodos encima del eje gástrico y a través de estos electrodos sobre el eje gástrico podemos registrar esa actividad eléctrica, que es lo que tenéis aquí: presión arterial, electrocardio, electrogastrografía 1, 2 y 3, frecuencia cardíaca, sistólica, media y diastólica. ¿Qué hacemos con esta información? Muy sencillito. Yo esta información inmediatamente lo meto en el análisis de señales, le hago una transformada rápida de Fourier o le hacemos un análisis de regresión, es decir, nos vamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y aquí veis lo que ocurre cuando hacemos el análisis veis electrocardiografía, respiración, aquí tenemos la actividad del duodeno y aquí tenemos la actividad del estómago, muy interesante. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente de esa actividad eléctrica calculamos la frecuencia dominante y cuál es la potencia dominante. Y a partir de aquí puedo saber si mi paciente presenta una bradigastria, si mi paciente presenta una normogastria o si presenta una taquigastria. Y ese estudio lo hago antes de comer y postprandial después de comer. Y entonces, si se lo hago postprandial y el paciente tiene una normogastria, lo lógico es que pase, ya que tiene comida, una taquigastria. O si tiene una bradi, una normo. Entonces, puedo estudiar de alguna manera cuál es la dinámica de la actividad gastrointestinal en mis pacientes. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues que en el síndrome de Ehlers-Danlos hay una disminución de esa actividad gastrointestinal. Hay un estudio fantástico de Nelson de la experiencia en la Clínica Mayo, fantástico, sobre estas alteraciones en la actividad gastrointestinal de Pichurrín. A mí es que lo de Pichurrín me encanta por el nombre de Pichurrín, o sea que siempre lo cuento, o sea, cada vez que veo yo ahí el nombre de Pichurrín, digo, pobre Pichurrín, no sé. Pero vamos, que tiene su gracia, ¿no? Y luego hay también un trabajo muy, muy interesante que acaba de salir, yo creo, este es del 17,
¿vale? Un poquito en estudiantes universitarios, un poco relacionando esto que estáis viendo aquí. ¿Cuál es la última función que nosotros estudiamos clásicamente? Pues la función sudomotora, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que recomienda la Academia Americana de Neurología. O sea, los estudios que dice la academia que hay que hacer. ¿Y cuáles son? Test de termorregulación sudomotora, reflejo axónico sudomotor y test de Silastic. No sé cuánto me queda, pero yo os quería contar un poquito cómo se produce. 5 minutes, me han dicho ahí, 5 minutes. Oh, I'm very happy to have 5 minutes. Todo lo que es la integración o todo lo que es la actividad sudomotora se realiza en el centro termorregulador hipotalámico que le tenemos aquí, en el núcleo dorsomedial. Este recibe inputs de termorreceptores periféricos, cutáneos, de termorreceptores hipotalámicos centrales, de termorreceptores viscerales, integra toda esa información, nos la manda a la sustancia gris perioacueductal, proyecta el RAFE pálido y de aquí a la columna intermedio lateral de la médula espinal, donde tenemos las neuronas preganglionares del simpático que a su vez, ¿vale?, terminan sobre las postganglionares del simpático, liberan acetilcolina sobre la glándula sudorípara. Aquí hay una cosa súper interesante, porque el neurotransmisor del simpático no es la acetilcolina, es la noradrenalina, ¿vale?, por excelencia. Y este es el único sitio, la única regulación donde, curiosamente, las neuronas postganglionares liberan, en vez de noradrenalina, que es lo normal, acetilcolina. Entre los 0 y los 3-4 meses de vida se produce un cambio bioquímico y cambia completamente la sinapsis. Empieza a aparecer la acetilcolintransferasa y deja de aparecer dopamina beta hidroxilasa, menudos rollos estoy contando, y en ese momento empieza a aparecer acetilcolina. ¿Ocurre siempre? Pues no ocurre siempre. En la inmensa mayoría de la gente sí, pero hay gente en la que esto no ocurre y siguen liberando noradrenalina. La noradrenalina produce sudoración, pero produce una vasoconstricción intensa. Entonces son gente que ya manifiesta su primer síntoma disautonómico, manos y pies helados. En pleno verano tienen que estar durmiendo con calcetines gordos, ¿vale? Primer signo de disautonomía clarísimo. No ha habido modificación entre los 0-3 meses de la liberación de ese neurotransmisor en la sinapsis. ¿Cuáles son las técnicas cuantitativas? La impresión de Silastic, iontoforesis de pilocarpina, hacemos un molde de silicona y simplemente vemos las glándulas y cuál es la densidad y dónde están localizadas. Estudia glándulas. Tenemos el test de sudoración termorreguladora, TST, este lo hacemos en una cabina de sudor que tenemos allí, entonces simplemente metemos al paciente con una camilla, lo metemos en la cámara de sudor y lo ponemos a orear un poquito. O sea que ponemos a 50 grados durante 10 minutos y lo que hacemos es así, lo dejamos orear y entonces ya vemos cómo se distribuye directamente la sudoración y por tanto podemos ver qué zonas empiezan a tener ya una afectación, empiezan a presentar una neuropatía postganglionar o preganglionar. Y luego la otra cualitativa es lo que llamamos el test cuantitativo del reflejo axónico sudomotor. Entonces, simplemente esto es una cápsula de sudoración que hace una iontoforesis de pilocarpina, induce sudoración y pasas nitrógeno seco a través de la cápsula. El nitrógeno seco evapora el sudor, recoges ese sudor y ese sudor lo pasas a través de un higrómetro y nos dice en determinados sitios del cuerpo cuál es el nivel de sudoración. Tremendamente interesante para nosotros. 50.000 euros, fuera, no vale. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues intentar pensar qué podíamos hacer para conseguir lo mismo de una manera mucho más barata. Vamos a los mismos puntos, hacemos la iontoforesis de pilocarpina, pero sin cápsula de sudor y colocamos encima después un indicador, el rojo de alizarina, que es un indicador de pH. Entonces, simplemente lo que estamos viendo es cómo, ¿vale?, el paciente va sudando progresivamente. Entonces, aquí tenemos un hiperhidrótico, normohidrótico y hipohidrótico. Simplemente analizando a través de un PowerPoint, a través de Paintbrush o de un Photoshop, lo que queráis, los píxeles en rojo, tenemos los perfiles de sudoración del hipo, normo o hiperhidrótico. Pero claro, si nosotros estamos estimulando con acetilcolina, con iontoforesis, estamos viendo las glándulas. Lo que estábamos viendo es glándulas. ¿Cómo sé yo cuál es la actividad
si hay actividad posganglionar o no. Pues muy sencillo, dejamos vacío el centro del disco y, por tanto, si aparece sudor en el centro del disco, significa que se ha activado la sudoración de forma indirecta y, por tanto, estamos evaluando específicamente las neuronas posganglionares del simpático. Y simplemente lo veis cómo va cambiando la sudoración, y aquí podemos hacer ya el estudio de función directa e indirecta. Y, por tanto, tenemos test de cámara de sudor, con test de pilocarpina, test de Silastic, los DEPSAS, etcétera, y directamente obtenemos pues, el estudio completo de actividad sudomotora. Conclusiones. Y ya termino. Y ya respiráis también, porque si no esto es terrible. Vale, los pacientes con el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 3 presentan manifestaciones disautonómicas en el dominio cardiovascular, sudomotor y gastrointestinal. Parece existir un aumento basal de actividad simpática en reposo asociada a una disminución de la respuesta simpática periférica. Esta respuesta simpática adrenérgica y colinérgica disfuncional acompaña muchos de los síntomas observados en el síndrome de Ehlers-Danlos y en muchos casos actúa como preindicador del grado de afectación somática. Conocer, evaluar, investigar y tratar estos síntomas puede mejorar las manifestaciones autonómicas e implementar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y espero que esta charla haya contribuido a ello. Y por eso les doy simplemente las gracias por esta atención a las 3:30 de la tarde o 4 de la tarde.